Ok. ¿Alguien de ustedes quiere leer el texto, proclamarlo? Y empezamos. Josefina, Sí, José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebido la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche porque hoy escucharemos este mensaje donde tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el Señor de nuestras vidas. Y este título bien ganado, bien merecido, porque murió por nosotros en la cruz, siendo Dios se humilló para darnos salvación. Y por eso tú, Dios, le has dado el honor sobre todo nombre, para que todos doblen su rodilla ante Él. Te rogamos que en esta noche tú puedas tocar nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, para que podamos proclamar a Cristo como nuestro Señor, para que todo aquello que nos aparte del amor verdadero que es Él, sea superado, sea dejado a un lado, sea incluso perdonado por ti, y que podamos vivir en la alegría de nuestro Señor Jesucristo, en el amor que el Espíritu Santo ha dado a nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos con la lección 6 del segundo curso Vida en el Espíritu, que se llama Cristo es el Señor. Vamos a recordar que en este curso hay tres objetivos: renunciar a Satanás, aceptar a Cristo como único Señor de nuestra vida e implorar con la oración de la comunidad cristiana y mediante la imposición de manos al Espíritu Santo, ¿no? Que podamos, que de hecho ya lo tenemos, pero que luego está ahí dormido y no lo dejamos actuar. Entonces, estos tres objetivos queremos alcanzar con este curso. Ya hablamos el tema pasado de la renuncia a Satanás, ¿no? Que tenemos que renunciar a él, a sus artimañas, a sus engaños, a sus seducciones, eh, hacer un análisis, ¿no? La necesidad del arrepentimiento, se llamaba el tema, la necesidad de que el hombre vuelva a Dios, que haga un examen de conciencia, pues profundo, ¿no? Porque hay situaciones que no precisamente las consideramos como pecado, pero que sí terminan dañándonos a nosotros y al prójimo, como lo sería un pecado de omisión, que en realidad es indiferencia ante el otro, ¿no? Ante mi prójimo. Entonces, el demonio nos seduce, nos engaña, pero nos traiciona, ¿no? Lo que él quiere es que nos apartemos del amor de Dios para que perdamos la vida eterna y pues nos vayamos al infierno, ¿no? Que estemos con él. Entonces, tenemos que hacer este examen de conciencia, analizar bien nuestra vida bajo la luz del Espíritu Santo, que es lo que nos ilumina, nos dice, mire, esto, hay cosas muy obvias en nuestra vida que pudieran estar mal, pero hay otras, como les comentaba, pues como que muy escondiditas y que tenemos que sacar de raíz. Ahora, en este tema, que es Cristo es el Señor, vamos a ver cómo Él tiene que ser el centro de nuestra vida y que no es a veces tan sencillo, ¿no? A veces tenemos un conocimiento de Cristo, pero no una adherencia, una inhabitación, que Él sea el que esté en mi vida total y plenamente. Entonces vamos a ver qué es el señorío de Jesús y cómo lo podemos vivir. Si pueden buscar Gálatas 2:20, por favor. Jesús es el Salvador, pero es necesario que sea el Señor. Jesús, ahorita lo leímos en Efesios, es el que dio la vida por nosotros, el Hijo de Dios que viene aquí a la tierra, que siendo Dios se hace hombre como nosotros, que tiene una vida de misión,
donde va enseñando, va sanando, curando, ayudando, dándonos la dirección. Ya no es el Dios lejano del Antiguo Testamento, ¿no? Que veíamos que solamente Dios se comunicaba con sus elegidos. Ahora Jesús viene y se comunica con la muchedumbre, con el pueblo, dice que estaba como oveja sin pastor, ¿no? Que nos veía sufrientes por el pecado, que nos sentíamos muy lejos de Dios. Viene Jesús y es un Dios cercano que vive nuestras penas, que vive nuestros sufrimientos, que comparte nuestra pobreza, tanto material y espiritual, en el sentido de que viene a ayudarnos, a sanarnos, ¿no? Y que nos da el modo de vivir correcto, ¿no? Viene a transformar mentes y corazones, y muere en una cruz, ¿no? Debido a esta enseñanza nueva, ¿no? Novedosa que da, donde dice, yo no vine a abolir la ley, yo le vine a dar cumplimiento, y un cumplimiento en el amor, ¿no? Esos son los mandamientos que Él nos deja en el amor y vivir las bienaventuranzas. Este mensaje, pues agrede a lo establecido a los fariseos, y pues vemos que es crucificado, ¿no? Es sentenciado injustamente, pero antes de ello Jesús se entrega por nosotros el Jueves Santo, cuando celebra la Pascua, y dice, cuánto quería yo vivir estos momentos, ¿no? Este momento donde yo me entrego por ustedes, donde dejo mi cuerpo, donde dejo mi sangre por la salvación de los hombres, ¿no? Y pues es arrestado, es condenado y es crucificado y muere por nosotros para darnos salvación. Entonces, por eso decimos, Jesús es el Salvador, porque la salvación es pura gracia, es amor puro del Señor, que nos los da a los que creemos y a los que no creemos, a los pecadores y a los que se esfuerzan por la santidad, a los que lo condenan y también a los que lo aman, ¿no? Entonces Jesús salva a la humanidad completa. Pero es necesario, no solamente tenemos que tener este conocimiento de que Jesús nos ha salvado, sino que es necesario que sea nuestro Señor, que sea el que habite en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice San Pablo en Gálatas 2:20, por favor. ¿Quién guste proclamarlo? Yo, reina. Gracias. Ujú. Y ahora no vivo yo en Cristo, quien vive en mí. Lo lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vemos aquí, entonces dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en Quien mí. vive en mí. Si Pablo se atreve a dar esta declaración, yo creo que si yo les preguntara a ustedes, Cristo vive en ustedes, o sea, no eres tú, ya es el mismo Cristo en persona, o sea, yo te veo a ti, Reina, yo te veo a ti, José, te veo a ti, Katy, y yo veo al mismo Cristo. Es complicado, ¿no? Uno dice, no, pues no, me falta, ¿no? Para decir que Cristo es el que habita en mí, que soy la representación de Cristo, pues está complicado, ¿no? Porque podemos amar a Dios, podemos conocer de Él, podemos tener ya este curso de la historia de la salvación, ya ir encaminados casi finalizando este segundo curso, pero no por ello quiere decir que Él es el que habita en mí, porque para esto tenemos que dar un paso de aceptación. Entonces, hay dos tipos de conocimiento de Cristo en los que el Espíritu realiza su acción. Hay un conocimiento objetivo de Cristo, de su misterio y de su persona, y hay un conocimiento subjetivo, funcional e interior, que tiene por objeto lo que Jesús hace por mí, más que lo que Él es en sí mismo. Entonces, nuestro conocimiento objetivo, que se basa, al decir objetivo, es que se basa en los hechos y en la lógica, en lo que conocemos, en lo teológico, en la historia de la salvación, en una lectura de la palabra para conocer de Jesús, y decimos, ah, mira, él hizo esto y esto, Dios se proyectó y luego vino Jesús, nos salvó, lo que ya les comenté. Y entonces, el que hay personas que no creen en Jesús y se saben su historia, ¿no? Hay quienes son ateos, hay quienes son agnósticos, pero estudian la vida de Jesús precisamente para poder rebatir el por qué no debemos de creer, o etcétera, ¿no? Sus ideologías. Entonces podemos tener este conocimiento de quién es Jesús, ¿no? Su ministerio, su persona,
etcétera, lo que Él es en sí mismo. Pero que sería la razón y que es importante y que es fundamental, porque nosotros somos fe y razón. Pero el Espíritu Santo nos da un conocimiento subjetivo que se basa en nuestro modo de pensar y de sentir, ¿no? Y que es funcional, que sería nuestra fe, la fe de conocer a Jesús ya en una interiorización, Jesús que me habla por medio de la palabra en mi mente, en mi corazón y que mueve mis entrañas, dice San Pablo. La palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta el fondo, ¿no? Hasta el tuétano y cambia todo, ¿no? Cuando Dios nos habla, que pues, ay, aquí Dios me habló y esto que dijo llegó profundamente a mí y me está llevando a que crea en Él y a que quiera cambiar y que lo sienta en mi vida, ¿no? Todos sentimos así, ese encuentro con Jesús, ese primer encuentro con Él, de amor, de misericordia, que nos hace llorar, que nos hace experimentar sensaciones que no hemos sentido en otro lado, ¿no? Entonces, que nos hace apreciar su creación. Y entonces empezamos a sentir esa cercanía de Jesús, ¿no? Entonces, para hacer a Cristo nuestro Señor hay que tener estos dos conocimientos, este conocimiento de objetivo de mi razón, pero también ese conocimiento subjetivo de mi sentir, de la fe. Entonces, no ya un Cristo personaje, así el personaje de Jesús, sino persona. ¿Cuántas películas no se han hecho de Jesús? Y es un personaje, ¿no? Alguien que lo interpreta y se han hecho interpretaciones de Jesús desde un punto de vista ateo, desde un punto de vista hasta musical. No sé si ustedes conozcan la película muy famosa ya de los años que 60, no sé, 70, Jesucristo superestrella, ¿no? Y pusieron canciones bien bonitas y coreografías y bueno, entonces estos que también les digo, conócete Jesús, pero ese es el personaje, ¿no? Es Jesús, el crucificado, el que lo pintan muy bonito y que cómo es Jesús, que si está guapo, que si está feo, que si es moreno, que si tiene los ojos verdes, es un personaje. Pero a nosotros no nos importa el Cristo personaje, nos importa la persona de Jesús, quien es Él de verdad, el Dios verdadero, ¿no? El Hijo de Dios que viene a la tierra a salvarnos, que nos ama, que es el buen pastor, que es el que cuida de la viña, que es el que nos acerca al Padre, que nos ha dado el Espíritu Santo, que nos habla con palabras que sanan, que salvan, que redimen. Entonces, necesitamos no ya un conjunto de tesis, de dogmas, ya no solo un objeto de culto y de memoria, aunque sea la propia liturgia, aunque seamos bautizados, aunque vayamos y comulguemos, sino de la persona viviente y siempre presente en el Espíritu. Podemos ir a la iglesia, podemos ponernos de rodillas, podemos ser los que comulgan diario y no por ello conocer a Jesús como la persona que es, como ahora el Dios ya asunto al cielo que vendrá con potestad, ¿no? Podemos hacer esto. Los fariseos lo hacían, adoraban a Dios Padre todos los días y no por eso lo conocían. Entonces, para que nosotros lo podamos conocer, tenemos que entrar en esa relación, es decirle, yo quiero. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Si nosotros queremos, tenemos que invocar al Espíritu Santo y decirle, yo quiero conocer a Jesús de verdad, no solamente una lectura superficial de la Biblia, no solamente una vivencia superficial de los sacramentos, sino algo que sea transformador y que yo pueda decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y claro que seguiré fallando y claro que me seguiré esforzando, pero ya sabemos que Jesús nos ama, que nos perdona, que nos ve con ojos de amor, que nos mira muy distinto a como nos vemos nosotros y como nos pueden ver los demás, Él nos ve con ojos de amor, de misericordia, ¿no? Entonces, esto, para tener este conocimiento real de Jesús, de una inhabitación, eso es lo que está diciendo San Pablo. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí, es una inhabitación. Él está en mí, ¿no? Él habita en mí, en mi corazón, en lo que yo soy, en mi conducta, en mis pensamientos, en mis emociones. Él está dirigiéndome. No es suficiente creer en Cristo para decir que uno tiene fe. Creer solamente sin aceptarlo como Señor es ponerse en la línea del demonio, que ciertamente cree en Él, pero no lo acepta. El demonio cree en Jesús, el demonio cree en el Padre, el demonio cree en el Espíritu Santo. Él sabe que somos
creación, ¿no? De la Trinidad. Él lo sabe. Y lo sabe tanto que por eso lucha para que nosotros nos perdamos. Entonces nosotros, igual que el demonio, pues podemos creer, pero no por ello aceptar a Cristo como Señor y vivir como Él lo pide. Entonces, proclamar a Cristo, si alguien puede buscar Romanos 8, 35 al 39, por favor. De una vez les voy diciendo, Filipenses ya no fue la lectura inicial. Em, a ver, ¿quiénes estamos ya? Ok, las mismas. Irma, Romanos 8, 35 al 39. Reina, Romanos 10, 9 y 13. José, Colosenses 2, 6 al 7. Katy, Juan 20, 28. Y luego nos vamos a regresar otra vez con Irma, Hechos 2, 36. Reina, Hechos 4, 12. Y José, Romanos 12, 1, por favor. Entonces vamos a empezar. Hechos, no escuché el primero, Violeta, disculpa. Eres Romanos 10, 9, 13. Ah, ok, sí. Romanos. Okay. Ese era el mío, ¿no? No, tú eres Romanos 8, 35 al 39, el que está acá en azul. Por favor. Ese no está. Romanos 8, Ajá. 35 al 39. 35 ¿al qué? 39. 39, gracias. Ujú. Ok. Entonces, ahorita lo proclamas, ahorita te digo. Entonces, vamos a ver que en esta línea de que el demonio cree, que estábamos diciendo, proclamar a Cristo como el Señor es ahuyentar al demonio que se siente aterrorizado de este señorío de Jesús. Vamos a ver Romanos ahora sí, 8, 35 al 39, por favor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades, o la persecución o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense, dice, proclamar a Cristo como el Señor ahuyenta al demonio. Cuando nosotros, aquí pone San Pablo una serie de dificultades, de penalidades, que dice, pero todo esto, o sea, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? La muerte, la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, que sería el demonio, ni lo presente, ni lo futuro, nada, ni el mismo pecado, ni la misma muerte nos podrá separar del amor de Dios gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Jesús, nada nos puedes apartar de la gloria eterna, de poder tener la visión beatífica. Nada. Entonces, el demonio, cuando tú proclamas a Cristo como tu Señor, se asusta y se va de tu vida, porque siempre que recibas sus acechanzas, siempre que haya una tentación, cuando tú le dices, Dios, Jesús es mi Señor, Jesús es el dueño de mi vida, Jesús habita en mí, yo soy hija, ¿no? Yo soy hija de Dios Padre. El demonio tiembla. El demonio tiembla, de verdad que al menos yo sí he vivido esa experiencia donde yo he dicho en esos momentos de tentación, Cristo es el Señor, Cristo es mi Señor. Y de verdad que todo cambia, porque el demonio sabe quiénes ya no le pertenecen, o sea, quiénes ya no, aunque él haga todos los intentos, ya no son de él, o sea, bueno, nadie es de él, pero nunca, no le pertenecerán a él, ¿no? Aunque lo intente. Entonces, es importante reconocer a Jesús como nuestro Señor, porque ninguna penalidad, por muy grande que sea, nos va a apartar de Él. Es importante entenderlo, saberlo
y pedir al Espíritu Santo que nos permita tener esta clase de relación con Jesús, que no solamente tengamos un crucifijo de adorno, una Biblia de adorno, sino que Él mismo sea, que habite en mi corazón. Y si no hay Biblia y si no hay crucifijo, Jesús está en mi vida, Jesús está allí, controlando las cosas, dominándolo todo, porque Él es el ahora el Rey de Reyes, ¿no? Entonces es importante que le pidamos pues al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a conocer, a sentir a Jesús en el modo que es el importante, el dueño de nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a ver que a veces nos da miedo, ¿no? Decir, porque reconocer a Jesús como nuestro Señor implica renuncias también, implica hacer un análisis fuerte de mi vida, no solamente en la cuestión del pecado, sino en situaciones que pudieran apartarme de Él. Entonces, a veces es complejo, a veces es difícil, a veces da miedo, pero siempre sepamos que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Dios nunca atentará contra nosotros. Si Él murió por nosotros, ¿cómo va a atentar contra nuestra vida, contra nuestra felicidad? Al contrario, Él quiere que vivamos en plenitud. Y vamos a ver estos textos bíblicos que nos recuerdan, o sea, solamente los vamos a proclamar, donde Jesús nos está diciendo, yo soy el Señor, o donde se dan argumentos del por qué es el Señor, ¿no? Vamos a ver Romanos 10, del 9 y 13, por favor. Porque te salvará si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo, el que cree en él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judíos y griegos. Todos vienen de mi Señor, del mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre de Señor te salvará. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense, el que proclama con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón, o sea, no solamente lo proclamas, sino crees en tu corazón, lo vives, lo sientes, no hay duda en tu corazón y lo proclamas como tu Señor, alcanzarás la salvación. Y algo bien bonito que dice, el que confíe en él no quedará defraudado. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en personas, en personas, en cosas. A veces podemos poner la confianza en bienes materiales, ¿no? Si yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo una cuenta bancaria, creo que la vida ya está asegurada y que puedo vivir en paz. Y de repente pasa algo y esa casa y ese auto y ese dinero que aparentemente iban a ser tu seguridad, se desvanecen y te quedas triste, ¿no? O incluso puedes tenerlo y no por ello ser feliz y no por ello tener la salvación. A veces ponemos nuestra confianza en personas, en una pareja, ¿no? Y nos afanamos porque nos quiera y nos afanamos nos desgastamos, nos sacrificamos y resulta que ese hombre nos deja o no nos quiere como tendría que querernos, dándonos nuestro valor y nos sentimos degradados o damos nuestro cariño por una persona, por un amigo, a veces nuestra propia familia y nos defraudan porque los vemos como nuestro Señor, ese esposo, ese hijo, etcétera, ocupan el lugar de Jesús, de su señorío, y terminamos tristes, y terminamos doliéndonos, y terminamos defraudados, pero Jesús no defrauda. Jesús está sosteniéndonos, dándonos la mano, dándonos la oportunidad de volver a empezar. Dice, porque yo hago todas las cosas nuevas, ¿no? Entonces, por eso es necesario proclamar, ¿no? También anunciarlo. Es importante sentirnos orgullosos, ¿no? De que creemos en este Dios, que no nos avergoncemos de que somos católicos cristianos, que lo podamos anunciar con seguridad porque lo siento en mi corazón, porque lo sé en la razón y en la fe. Por eso es importante anunciarlo, creerlo, sentirlo y que Él sea
el que gobierne mi vida. Y este gobierno no es autoritario, este gobierno es de amor, ¿no? De amor, de salvación. Vamos a ver qué dice Colosenses 2, del 6 al 7, por favor. Sí, dice, han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en él y edificados sobre él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Amén. Palabra de Palabra Dios. de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, entonces han recibido a Jesucristo como su Señor, nuevamente, como su Señor, a quienes ustedes pertenecen. Ajá, entonces somos parte del pueblo santo, de la iglesia, de ese pueblo elegido por Jesús que ha venido a salvar. Entonces, con profundas, dice, raíces en él. Ahí estamos, ¿no? Luego tenemos las raíces de amargura, ¿no? No, nuestras raíces tienen que estar en Jesús, que es la vid, ¿no? En Jesús dice, usted, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si ustedes permanecen unidos a mí, dan mucho fruto. Entonces, basados en la fe y dando siempre gracias a Dios. Gracias a Dios por este hijo que nos diste, que nos ha salvado y que hoy sigue reinando en mi vida, que hoy es mi Señor, que hoy Él me dirige, guía mis pasos, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice Juan 20:28, por favor. ¿Quién le toca? Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, esta declaración de Tomás es después de que Jesús resucita y que no lo ve, ¿no? Que llegó Jesús ante sus discípulos, ¿se acuerdan? Llegó, pero no, dice que no estaba Tomás, quién sabe dónde andaba, seguro andaba por ahí investigando cómo estaba la situación. Y entonces, cuando dicen, vino el Señor, ¿no? Resucitó y dice Tomás, no, yo hasta que no vea, no voy a creer. Y entonces Jesús nuevamente se presenta ante los discípulos, esta vez ya estaba Tomás, y entonces le dice, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, mete tu mano en mis, aquí en los hoyos de mis manos, en mi costado. Y entonces, Tomás hace esta proclamación de fe, ¿no? Eh, de, ay, mi Señor y mi Dios, ¿no? Mi Señor y mi Dios. Es en el momento en que lo proclama, ¿no? Tal vez antes para él era Jesús, el Mesías, el que iba a salvar, el que resultó que no salvó como ellos tenían planeado en una guerra contra los romanos, el crucificado, el que dijo que iba a resucitar, pero no saben. Entonces hay una duda en Tomás y en todos los apóstoles y por eso es necesario que venga el Espíritu Santo para que ellos puedan entender el señorío de Jesús. Y entonces cuando Jesús llega, puede entender, el Espíritu Santo ya está actuando y él puede entender a raíz de que lo ve, pues quién no creería si ve al maestro resucitado, y le dice, eres mi Señor y mi Dios, o sea, eres todo, ¿no? Y se pone ahí se postra ante él. Entonces, y Jesús le dice, pues tú porque me has visto, ¿no? Dichosos los que creen sin haber visto, que somos nosotros, ¿no? Nosotros no hemos visto a Jesús hasta que sea la parucía o hasta que Dios nos llame, pero nosotros somos dichosos porque aún sin verlo, sí sabemos, lo vemos en la Eucaristía, tenemos conocimientos de él por medio de la palabra, lo hemos experimentado, pero nosotros somos dichosos de decir como Tomás, aún sin verlo físicamente, Señor mío y Dios mío, ¿no? Proclamarlo así, desde el alma, desde el fondo, desde lo que yo soy, desde todo mi ser, decirle, Señor, Señor mío, ¿no? Señor mío. Eso es sumamente importante, como cuando ustedes se sienten, es mi hijo, ¿no? Y se sienten orgullosas de decir, es mi hijo, ¿no? Y lo dicen con mucho amor y lo sienten, ¿no? En su ser, en su cuerpo, vibran del amor que tienen por sus hijos, o es mi mamá, es mi papá y nos sentimos orgullosos, es mi esposo y nos sentimos llenos de amor, ¿no? Y orgullosos de decir que lo es. Así nos tenemos que sentir de orgullosos y aún mucho más, porque Jesús está por encima de lo material, de las personas, etcétera, y de sentirnos así dichosos de decir, mi Señor, ¿no? Ahora vamos a ver Hechos 2:36, por favor. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a ese mismo Jesús a quienes ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esta proclamación de Pedro, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo ha hecho Señor y Mesías, es lleno del Espíritu Santo. Esta es la primer prédica de Pedro y sale a anunciar y les dice, ustedes que lo crucificaron, pero Dios lo ha hecho Señor. Él es el que gobernará, Él es el que está aquí, Él es el que transformará aún a los que todavía no saben de Él. Ustedes lo crucificaron, le quisieron quitar su dignidad, quisieron acabar con Él, porque la crucifixión era que se muera, que desaparezca, que se acabe este líder que está alborotando al pueblo y ya, se acabó. Y resulta que no, que este líder resucita y ahora será el Señor del mundo entero. Ese es nuestro Dios, el resucitado, el que venció la muerte, ¿no? Entonces, si Jesús venció la muerte, pues puede vencerlo todo, ¿no? Todo, hasta nuestro corazón endurecido, nuestro corazón incrédulo, Él lo puede vencer con su amor, porque Él es el Señor ahora. Y vamos a ver Hechos 4:12, por favor. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Nadie nos podrá salvar. Nadie nos va a dar paz. Nadie nos va a llenar el corazón de esperanza. Nadie nos da dones como lo ha hecho gracias al Espíritu Santo. Nadie de estos dioses de otras religiones, no Buda, no ningunas estas nuevas creencias, ideologías, donde casi sánate por ti mismo, que es mentira al final. Nadie, ni el mismo demonio que nos promete alegrías y placeres, nos va a salvar. Al final del día, creas o no creas, las personas que deciden no hacerlo, porque todo esto es en libertad. Proclamar el señorío de Jesús no es por obligación, es por amor, es en libertad, es en el deseo de vivir como Dios lo quiere, como Dios lo pide, porque al final vivir como Dios lo pide es la felicidad del hombre. Los mandamientos no son para atar, para amordazar, para ponernos el pie en el cuello, para quitarnos los placeres de la vida. Al contrario, vivir en el amor, en el señorío de Jesús, que es el que salva, el único que salva, nos hace incluso disfrutar mucho más y no nos quita los placeres, sino que lo sabemos aprovechar, vivir como debe de ser. Entonces, nada nos va a salvar más que Jesús. Y aquellos que no quieran creer, bueno, pues a Dios que es misericordioso y que es un juez justo, muy diferente a como nosotros lo creemos, porque nosotros podríamos decir, pues se van a ir al infierno, pues quién sabe, ¿no? Eso ya está en manos de Dios, pero se están perdiendo las delicias del amor de Dios, se están perdiendo vivir en alegría, se están perdiendo en esa fortaleza que nos da a través del Espíritu Santo, etcétera. Entonces, nada nos salvará, todo lo demás son engaños, porque el único que salva es Jesús, que es el Señor. Ahora vamos a ver, para concluir, Romanos 12:1, por favor. Sí, dice, la vida cristiana tener en cuenta a los demás. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, ofrézcanse como ofrenda viva, santa y agradable. Eso es como podemos vivir el señorío, ofreciéndonos a Él como ofrenda viva, santa y agradable. Viva, porque somos seres humanos que todavía estamos respirando, ya Dios nos llamará en algún momento, pero viva, o sea, no necesitamos matar un cordero como antes, no necesitamos eh, incluso ponernos de rodillas como lo hacemos muchos católicos que van a la villa y se van ahí machucando las rodillas, ¿no? Viva, santa y agradable. Santa, es preferible que vivas conforme al amor de Dios, a la voluntad de Dios,
y que le pidas aquello que que se sane tu enfermo, ¿no? Porque las mandas son porque hay cosas pues muy excepcionales que queremos que nos conceda. Es mejor vivir en santidad y dice una forma grata, ¿no? Que nosotros seamos el propio incienso, que, que nuestra vida Dios la vea tan grata, tan agradable, de un buen olor, que nos escucha, más allá de si nos ponemos sacrificios, ¿no? Eso te puede sacrificar y Dios nos concede gracias, llevemos una vida santa o no, pero puedes un día martirizarte tus rodillas y ya, y después. Entonces son todos los días, las 24 horas, incluso cuando yo duermo, mi sueño está consagrado a Dios, ¿no? Me ofrezco todo lo que yo soy, desde que me levanto, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mis diversiones, mis proyectos, todo lo que yo soy, ofrecerlo al Señor en amor, porque de verdad que luego vivir en amor en el trabajo, cuando uno está compartiendo con compañeros ahí groseros, no está fácil. Y sin embargo, ser ahí ofrenda agradable, eso está complicado. Eso es vivir en el amor de Jesús, porque Jesús no vivió su misión pues en un lecho de rosas, ¿no? Jesús lo vivió en una situación tan compleja que lo llevó a la muerte. A mí me dio risa porque ando buscando, voy a comprar un crucifijo para el viñedo. Y entonces estaba viendo, porque quiero que tenga base, ¿no? Y estaba viendo en Amazon. Y veo uno, a mí me dio risa, porque era un crucifijo y abajo de sus piececitos crucificados le ponen un montón de rosas. Y le digo a Jesús, ahora resulta que la cruz era un lecho de rosas para ti, ¿no? Esa es la visión errada, ¿no? O sea, ser sufrimiento. Y le ponen ahí un montón de rosas y el crucifijo así todo, Jesús todo, gris, plateado, y las rosas así de muchos colores. Y le digo a Jesús, uy, entonces la cruz fue un lecho de rosas, entonces así tendremos que vivir la cruz, el sufrimiento nosotros, ¿no? Pues no, o sea, no tener esa concepción errada. Jesús sufrió, ¿no? Se ofreció como ofrenda viva y agradable todos sus 33 años que se supone vivió, se ofreció como ofrenda a su Padre, viviendo las bienaventuranzas. Eso es vivir el señorío de Jesús, en reconocerlo a Él como el que me guía, como el que me dirige, en el que yo habito y Él habita en mí. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿es Jesús nuestro Señor? Entonces aquí pongo estos circulitos, ¿no? Esta es nuestra vida, este circulito es nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, lo que queremos, lo que anhelamos, nuestros seres queridos, etcétera. Este soy yo. Este de aquí es yo en el centro y Jesús acá afuera, ¿no? Fuera de mi vida. Entonces es el Dios desconocido y rechazado. Yo vivo mi vida, a mí Dios no me hace falta, pudiera saber que existe, pero no me interesa conocerlo, no me interesa saber de él, mucho menos ir a la iglesia o acercarme o hacer una oración, porque yo tengo mi vida está bien sin él, tengo bienes materiales, tengo una buena familia, probablemente tengo vicios, pecados, pero no me importa. Yo vivo así bien, supuestamente, porque después vemos que no es así, ¿no? Después vemos que vienen consecuencias de vivir sin Dios, pero así, o sea, Jesús no es mi Señor, yo soy el centro de mi vida, yo estoy ensimismado, solo veo por mí, soy egoísta, incluso no me importa el prójimo mientras yo esté bien, y muchos viven así, muchísimos, ¿no? Muchísimos. Entonces, este no es el centro, Jesús, pues bien, gracias, ¿no? Por allá lejos. Dentro, pero eres el centro de ti mismo y tus intereses, ¿no? O sea, sí, Jesús, sí conozco de él, sí voy a misa, he oído hablar de él, cuando tengo una necesidad medio que me acuerdo, le pido, pero no lo hago el Señor de mi vida. Si Dios me pidiera una conversión, si me pidiera algún servicio, si tengo que ayudar a mi prójimo, pues no, ¿verdad? Pues que lo ayude Dios, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, y si Dios existe, ¿por qué están las guerras y por qué está el COVID y por qué no sé qué? Entonces, pues que Dios le eche ganas, ¿no? Yo sí creo en él, pero pues que le eche ganas a solucionar las complejidades de la vida, ¿no? Entonces, nada más sé que existe y me acuerdo ahí de vez en cuando, me aviento una oración, ¿no?
o voy en los 15 años, ¿no? O si se casó mi amiga, mi amigo, un familiar, pues voy a la boda y llego tarde, ¿no? Y me salgo rápido, ¿no? ¿Cuántos no van a misa? A mí luego me da risa que dicen que van a misa y se quedan afuera, ¿no? Digo, pues están todos distraídos, ni oye, digo, no, pues ya mejor no vayas, ¿no? Entonces, así, así podemos vivir nuestro encuentro con Jesús. Y lo dice Jesús, Señor y centro de tu vida. Donde Jesús es el centro, es el Señor. Él es el que me inspira, me guía, me ayuda, me dice por aquí, por allá. Cuando yo tengo que tomar una decisión importante, oro, no lo hago por mí, no tomo decisiones aceleradas, no soy violento, trato de regular mis emociones porque quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, aquí estamos los dos, pero Él es el centro, Él es el que dirige. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, como dice San Pablo, ¿no? Y entonces tenemos que analizar cuál es el centro del interés de tu vida, el motivo fundamental de todas tus aspiraciones, empresas y acciones. ¿Qué buscas y te mueve en tu vida? ¿Qué es lo que me mueve? ¿El dinero? ¿Mi ensimismamiento? ¿Mi ropa? ¿Mis zapatos? Yo conozco por ahí a alguien que tiene como 30 pares de tenis, no sé cuánto se los va a poner. O sea, y quiere más, ¿no? Porque tenemos muchas cosas, pero queremos más y queremos más y queremos más. O estamos anhelando aquel amor que no se da y que en lugar de hacernos bien nos lastima y ponemos todo el empeño por ese lugar y al final terminamos tristes. O soy tan egoísta que no me importa el otro. Entonces, ¿dónde está? O a veces mi centro es mi amargura, mi rencor, mi tristeza, mi soledad. Entonces, ¿qué es lo que está en el centro de mi corazón? ¿Qué busca y qué mueve mi vida? Es importante que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, que Él sea el centro de mi vida, porque Él me va a dar esperanza, porque Él me va a ayudar a caminar por el sendero correcto, me va a ayudar a ser mejor madre, mejor hermana, mejor amiga, mejor trabajadora, lo que yo necesite, pero siempre será inspirado por Él. Es importante que Él sea el centro, desprendernos, ¿no? Hay un retiro donde se hace una dinámica, dice, dale las llaves de tu casa, ¿no? De tu amada casa. Y porque ustedes le darían las llaves a cualquiera, pues no, yo creo que si yo les digo, a ver, reina, dame las llaves de tu casa, me decir, tú estás mal, ¿no? Pues sí, aquí me das el curso, pero pues como para que te dé las llaves de mi casa, así físicamente, pues como que no. Pero eso es dárselas a Jesús porque tu casa es donde está tu seguridad, donde está tu tranquilidad, donde está tu familia, donde están tus documentos importantes, donde tú descansas, donde tú convives, donde lloras, donde ríes. Esa casa eres tú, es tu corazón. Y si viniera Jesús y nos dijera, a ver, dame esas llaves, porque esto es mío, ¿no? Y yo quiero ser el centro de esta casa, yo quiero ser el Señor de tu vida y todo esto que tú tanto amas que está dentro de esta casa va a estar seguro conmigo, porque yo busco lo bueno para ti, busco la santidad para ti, busco la felicidad para ti, las bienaventuranzas para ti. Desprendernos es complejo porque creemos que si hacemos a Jesús Señor de nuestra vida, pues nos va a quitar todo, ¿no? Y pareciera como que Jesús nos va a llevar al sufrimiento y a la amargura y al dolor, y no, nos va a llevar a la auténtica felicidad que tanto anhela el hombre. Pero para eso es importante reconocerlo como nuestro Señor. Este texto dice, Jesús es el Señor. Decir Jesús es el Señor significa entrar libremente en el ámbito de su dominio, ¿no? Y la palabra dominio, les digo, no es autoritarismo. Su dominio es el reino del amor, ¿no? Es como decir, Jesucristo es mi Señor. Él es la razón de mi vida. Yo vivo para Él y ya no para mí. ¿Cuántas personas, si se nos muere un ser querido, sobre todo decimos, ya, yo ya no puedo vivir, se me acabó la vida? ¿Y cuántas personas ya tiene su ser querido que falleció años, ¿no? Y siguen amargados, y siguen tristes, y siguen llorando, y siguen frustrados.
y no viven y confían en que en su ser querido está en el lugar correcto, con Dios, y que vivan ahora feliz porque sigan viviendo felices, porque no es un egoísmo seguir viviendo y disfrutando la vida, porque Dios es el Señor de nuestra vida, la razón de mi vida, el motivo por el que yo me despierto cada día. Y si alguna persona ya no está, si algo pierdo, si mi casa incluso se desmoronara, la razón de mi vida es el mismo Jesús que me hará que me recomponga, que sane, que vuelva a construir. Eso hizo con Jerusalén. Dios la reconstruyó después de que habían perdido todo, porque la razón de nuestra vida es Jesús. Ninguno de nosotros, escribió Pablo en los Romanos, vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Fíjense qué belleza, ¿no? Entonces, el mismo San Pablo decía, yo ya no sé qué hacer, dice, yo no sé qué pedirle a Dios, porque si yo vivo, sé que si vivo, pues seguiré dándole gloria a Dios con mi vida, sirviéndole, porque sé que todavía hace mucha falta evangelizar, y entonces seguiría con este proyecto divino, ¿no? De la misión. Pero si me muero, dice también, pues es una ganancia, porque entonces yo iría ya a gozar del Señor. Entonces para él todo estaba bien. Si vivía, estaba bien, porque su razón era Jesús y su proyecto divino. Y si moría, dice, pues ya me voy con él y ya voy a gozar de la vida. Entonces, todo, decía él también, él es que hablaba mucho de esto, ¿no? Porque él vivía así ya totalmente entregado a Cristo y decía, Cristo es mi vivir y morir es ganar. O sea, no hay, con Jesús todo es ganancia, no importa si es la muerte o la vida. En cualquier lugar, aquí es creación de Dios y le sigo echando ganas y Él está en mí, Él está conmigo aquí, porque Cristo vive en mí. Y si me muero, pues vivo ya con Él, ¿no? O sea, todo está bien. Y no sé si nosotros digamos eso con la muerte. Eh, Ahora con la pandemia, ¿no? Nos daba miedo enfermarnos porque no sabíamos, pues con el COVID todo era incierto, porque hay quien reaccionaba, tenía la fortaleza, las defensas para combatirlo y hay quien no. Entonces no sabíamos cómo iba a reaccionar nuestro cuerpo y daba miedo, ¿no? La muerte. Y sí, yo creo que si tenemos esa confianza en Jesús, diremos, bueno, pues si ya, ya me toca, pues me voy en paz, me voy contento, me voy tranquilo, porque ahora gozaré ya eternamente de estar con Él. Entonces, dice, la suprema contradicción que el hombre experimenta desde siempre, la contradicción entre la vida y la muerte, ya ha sido superada. Ahora la contradicción más radical no se da entre el vivir y el morir, sino entre el vivir para el Señor y el vivir para sí mismos. Vivir para sí mismos es el nuevo hombre, el nuevo nombre, perdón, de la muerte. Vivir para nosotros mismos. Esta sociedad tan egoísta que se ha vuelto destructora de sí misma, con guerras, con desigualdades, con discriminación, tan remarcadas que hay los que tienen muchísimo y hay que no tienen nada. Ese es vivir para ti mismo, donde no te importa el otro, mucho menos Dios. O sea, si dice, si ustedes no pueden amar al hermano que ven, pues cómo van a amar a Dios que no ven. Entonces, hablar de amor de Dios, si no tienes piedad para el que está aquí a tu lado, pues mucho menos vas a amar a Dios. Entonces, esa es la muerte en realidad, vivir para ti mismo, el egoísmo tan recalcitrante que está en la sociedad, donde el ser humano es cosificado, es utilizado, es reducido a un esclavo, es una esclavitud disfrazada porque decimos que somos libres, pero no lo somos, hay una esclavitud disfrazada donde somos sometidos por los poderes y entonces esta es la sociedad que reina, pero nosotros tenemos que ser la diferencia en el amor. ¿Cuántas personas no tienen ideales grandísimos y lo logran gracias a que ahí está Jesús? Porque Dios no se deja ganar, ¿eh? O sea, Dios reina a pesar de que pareciera que no, Dios sigue reinando y nosotros tenemos que permitir que Él reine en nuestras vidas, que Él nos dirija, que nos ayude a tomar decisiones correctas. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado equivocadas, hermanas, y que después tienen sabor de infierno? Aquí en la tierra no estamos morirnos, aquí estamos después. Dices, ¿y por qué? ¿Y por qué no me di cuenta? ¿Y por qué, Señor, no te pregunté? ¿Y por qué no tuve el valor de sostenerme y no caer? Si vivimos en el amor de Jesús,
si lo reconocemos como nuestro Señor, no nos vamos a evitar grandes amarguras y vamos a tener un corazón generoso, y con lo poco y lo mucho que tengamos, vamos a ser felices. Así decía también San Pablo: yo estoy acostumbrado a vivir sí, con mucho y con poco. Estoy acostumbrado a comer poquito y estoy acostumbrado a que me den grandes banquetes. Así vivía San Pablo. Entonces, el mismo Jesús nos enseña a disfrutar la vida, a dar gracias porque nos levantamos, no a quejarnos porque es un día más y tengo que trabajar y la rutina. Jesús nos da nuevos brillos, nos ayuda a ver la creación, a disfrutarla, a disfrutar que respiramos, a dar gracias, a disfrutar a nuestra familia, a los pequeños detalles que incluso ya no vemos y valoramos. Si vivimos en el amor de Jesús, si lo reconocemos como nuestro Señor, podremos disfrutar de la vida en mayor plenitud, con poco y con mucho. Ahora, tarea, ¿no? Ya con eso terminamos. Es un tema breve, pero pues es muy demandante, muy exigente, de mucho compromiso cristiano, de verdaderamente querer vivir en el amor de Dios y no retorcernos y hacernos como que no, pues no está, no quiero, ¿no? Ahorita me acuerdo de un testimonio que contó un obispo, que ya les he hablado de él, que es Cantalamessa, que es el que le predica al Papa, ¿no? En la casa pontificia. Y bueno, él dice que él vive este señorío. Dice: yo no vivía el señorío de Jesús y yo era sacerdote. Dice: yo ya era sacerdote. Y yo decía: pues sí, o sea, yo sí vivo el señorío de Jesús, pues yo ya estoy consagrado, ¿no? Ya hasta soy sacerdote, ¿cómo no lo voy a vivir? Entonces dice que él ve un retiro y se hablaba mucho de eso, ¿no? Que recibiéramos el Espíritu Santo, dice, y que reconociéramos a Jesús como nuestro Señor. Y dice, yo decía: ay, ¿qué están diciendo, no? Y dice: y bueno, se terminó ese día el retiro y al otro día continuó y volvió a ir, algo así. Y dice, dice, entonces empezaban a hablar otra vez del Espíritu y que reconocer a Jesús como Señor, y que ese día, dice, decían con los que estaban predicando, este día Jericó va a caer, ¿no? Si se acuerdan que Jericó fue la primera ciudad conquistada para la tierra prometida, ¿no? Para la conquista de la tierra prometida. Y entonces que fueron 7 días y 7 noches que le dieron vuelta y entonces entraron y conquistaron. Y entonces dice, y todos decían: y hoy Jericó va a caer. Dice: y yo veía que me veían a mí, o sea, yo era Jericó. Dice: yo era el que iba a caer, ¿no? Bajo el amor de Dios. Dice: yo, dice, me hice el difícil. Dice: me hice el difícil y pues no, dice, pues dije, está bien el retiro, pero había cosas que a mí no me gustaban. Dice: yo tenía como padre a Francisco, porque él es franciscano, a Francisco de Asís, ¿no? Y yo decía: Francisco de Asís es mi padre. Y yo pensaba que ya todo estaba bien. Dice: cuando voy viviendo el retiro y voy entendiendo, el Espíritu Santo empieza a soplar y me empieza a decir: no, no has vivido el señorío de Jesús, vives como quieres, aunque estás ya consagrado, vives como tú quieres. No es que hagas cosas malas a veces, ¿no? A veces si estás haciendo las cosas bien, pero las podrías hacer mejor y en otra dirección donde sopla el Espíritu, ¿no? Y dice, entonces, dice, yo empiezo a ver esto de que eh, yo estaba equivocado. Dice: yo le decía a Francisco de Asís mi padre, pero Francisco de Asís no es mi padre. Es el líder de su congregación, dice, pero no es mi padre es Dios, dice, eso me lo hace comprender el Espíritu Santo. Y después me hace entender que yo vivía como quería mi consagración. Y si tuve una imagen, dice, donde yo iba en una carreta y, o en una carroza, no sé, iba un caballo al que yo iba dirigiendo, ¿no? Yo le iba diciendo por dónde tenía que caminar. Dice: y en eso se aparece Jesús en mi camino y me dice: déjame subir, ¿no? A tu carruaje, déjame subir. Y dice, y se subió y yo le hice un ladito, ¿no? Para que cupiéramos los dos. Y me dijo: dame las riendas, yo voy a dirigir esta carruaje a donde yo crea. Y si yo no se las quería dar, yo quería seguir conduciendo el carruaje como yo quería y hacia donde yo quería. Y entonces, dice, después de mucho ahí como batallar, se las di. Dice: pero no crean que se los di contentos, se los di así como que, ay, pero ¿por qué, no? A partir de allí, dice, fue un reconocimiento de Jesús como mi Señor, donde le di las riendas de mi vida, que Él la dirigiera a donde donde Él creyera que era lo mejor para mí, donde yo le pudiera servir mejor. Dice: y al otro día, pues ya acabó ese retiro, yo lo acepté. Dice: al otro día ya dice que voló en un avión a otra dirección.
Dice, y en el camino, bueno, en el vuelo, dice, saqué mi liturgia de las horas, que ya después les voy a decir que es la liturgia de las horas, algunos ya la conocen. Sí, empecé a rezar, ¿no? La oración de que venía allí. Dice, y entonces leía los salmos, dice, y era como algo nuevo. Dice, esos salmos yo los había rezado toda mi vida. Dice, y empiezo yo a rezar esos salmos y empiezo a leerlos con novedad. Era algo nuevo. Dice, lo gustaba, lo sentía, lo palpaba casi esa palabra, ¿no? Palpaba la palabra. Dice, y fue una diferencia que noté. Después, Dios me dice, yo siento la inspiración de decir, él era profesor. Dice, yo le dije a Dios, no me dejes terminar como un profesor, pues que se jubila, ¿no? Como un profesor jubilado. Dice, yo le dije, no quiero terminar así, ¿no? Que mi vida, que mi consagración no termine siendo un profesor jubilado. Y dice, y el Señor, Jesús, el Señor, me muestra que me quería como un predicador itinerante, ¿no? Que no me quedara en un lugar, en un seminario, sino que yo saliera a predicar su palabra. Y si yo fui como él era un religioso, tenía que pedir permiso a su superior. Y dice, fui con mi superior y yo le dije, oye, yo creo, dice que el Espíritu, que Dios me está hablando, que Jesús, que es el Señor de mi vida, me está diciendo que yo tengo que ser un predicador como itinerante, que tengo que salir a anunciar, ¿no? No me puedo quedar aquí en el convento. Dice, y mi superior me dice, sí, está bien, o sea, quédate aquí, pero discierne un año, dice, eso es siempre lo que nos dicen en una congregación. Y yo obediente le dije, sí, está bien, un año me quedo, pero si Dios me sigue diciendo que yo tengo que tomar otro camino, pues yo lo voy a hacer. Sí, muy bien. Dice, ya se cumplió el año, y entonces voy con el superior y le digo, bueno, pues ya se cumplió el año, yo sigo con esta inquietud, que yo me tengo que ir, que me tienen que dar el permiso, la comunidad, para que yo pueda salir a predicar. Y si ya hice oración con mi superior y le dije, no hay, o sea, no hay vuelta de hoja, yo siento que Dios me está pidiendo esto, no hay vuelta de hoja. Y entonces, así pasa, ¿no? Le dice su superior, muy bien, tienes el permiso, lo que Dios te pida, pues vete, ¿no? Camina. Y justo dice ese día que él ya le dan el permiso y él ya está decidido que eso es lo que le está pidiendo Dios y que le dice, sí, voy a hacer lo que tú me pides. Le hablan del Vaticano y le dicen, queremos que seas el que predique aquí, ¿no? Y le dan una misión. Fíjense de ser un profesor en un convento, Dios le dio la misión de ser el predicador en el Vaticano. Le ha predicado a 3 papas y a los obispos y sacerdotes. O sea, no es nada sencillo lo que Dios le dio. Y ha escrito libros hermosos. Y tiene una alegría, les voy a enviar justo del señorío de Jesús, su testimonio, esto que le estoy contando, pues se lo cuenta más bonito. Tiene una sonrisa en su rostro, se le ve la paz que da vivir como Dios quiere. Entonces nosotros pudiéramos estar bien, o sea, aquí estamos tomando cursos bíblicos, con un proyecto de vida, incluso ya establecido, pero de repente a lo mejor Dios quiere tomar las riendas de nuestra vida y nos quiere llevar a cosas más grandes, a cosas mejores. Dios quiere la grandeza del ser humano. No la grandeza que ofrece el mundo, donde yo voy a ser importante y voy a ser millonario. Sí, la grandeza que habla de la santidad, de un corazón convertido, de un corazón entregado a Dios, que se deja dirigir. Eso es vivir el señorío de Jesús, abrirte a la novedad, a lo que Él quiera soplar en tu vida, decirle, sí voy, pues a ver qué quieres, yo te acepto, Señor, voy a confiar en ti. Toma las riendas de mi vida, aunque me cuesta, pero tómalas, porque sé que tú me vas a dirigir al lugar correcto, a un proyecto de vida que yo a lo mejor ni me imaginaba, ¿no? Dios va tomando y nos va a dar proyecto de salvación. Y si yo ayudo a salvarse al otro, me salvo a mí mismo. Entonces, y vivir en esa unidad con Dios, ¿no? Con Cristo, que Él va dirigiendo, que es mi Señor y que es el centro y que Él habita en mí, Él está dentro de mí, Él está conmigo. Entonces, entonces este compromiso, tarea, ¿no? Después de estas consideraciones, cada uno deberá escribir en una hoja su acto de entrega a Cristo, proclamándolo Señor de su vida y de todo lo que tiene, tiempo, trabajo, dinero, familia, etcétera, ¿no? Deberá ser
deberá de ser una consagración libre y generosa al Señor Jesús, que marcará el principio de una nueva vida cristiana. En esta consagración se podrán manifestar los propósitos de apostolado que uno entiende realizar. Ay, escribí mal, que uno quisiera realizar, ¿no? Y esta aceptación de Cristo como Señor será leído en público, si así se desea, y por cada uno de los participantes del curso, ¿no? Entonces, esto es tarea, no es nada sencillo, o sea, yo les puedo decir, vamos a hacerla ahorita y ahorita la leemos, pero no, háganlo tranquilos, en un momento de oración, le pueden comenzar a decir a Dios, pues yo pienso que sí eres el Señor de mi vida, pero si no es así como lo correcto, Espíritu Santo, ven a mí, dime cómo hacerlo, cómo proclamar a Jesús de verdad como el Señor de mi vida, cómo de verdad vivir como Él lo quiere, cómo vivir en santidad. Dime tú, si todo lo que yo tengo lo atesoro y no lo quiero soltar, porque cómo lo voy a soltar si me ha costado tanto trabajo, tanto esfuerzo. Y soltar, acuérdense de Abraham, o sea, todo tiene relación, ¿eh? Acuérdense de Abraham cuando Dios le hace la promesa de que le va a dar un hijo, ¿no? Y tarda 25 años en recibirlo. Y cuando por fin lo tiene, le dice Jesús, le dice el Padre, entrégame a tu hijo, ¿no? Sacrifícalo. Y eso era, imagínense, o sea, tanto tiempo esperando que llegara su hijo y cuando por fin lo tiene, le dice Jesús que lo mate. Jesús, ay, yo, como está hablando mucho de Jesús, el Padre que lo mate, ¿no? Que lo sacrifique. Y Abraham obedece y va con mucho dolor a entregar a su hijo, con mucho dolor, pero obedece. Y en el momento en que va a pasar, en que lo va a sacrificar, pues un ángel del Señor le dice, no, porque Dios ha visto que lo amas por sobre todas las cosas, por encima de la misma promesa. Y no, o sea, Dios confirma la alianza y de ti saldrá una gran nación. Entonces, nos podrá pasar eso de que nos duele decir, ¿cómo yo voy a entregar esto que amo tanto? Pero Dios nos puede bendecir aún más si confiamos y tenemos fe, porque la voluntad de Dios es buena y perfecta. Siempre buscará, como ya les he dicho, nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestra santidad y que podamos gozar de la vida eterna. Pero ya desde ahorita que sepamos disfrutar esta vida como San Pablo. Si vivo aquí, si Dios me presta 30, 40 años más, pues me la voy a pasar bien con Dios. Y si muero, pues me la voy a pasar bien en el cielo, ¿no? Con esa convicción. Es difícil porque a mí también me cuesta. Yo no les puedo decir que he vivido el señorío de Jesús así en plenitud, ¿no? O sea, también cuesta y es una constante renovación. Entonces hagan su carta, piénsenlo, medítenlo con Dios, con el Espíritu Santo, invóquenlo y Él les dirá qué hacer, como lo hizo con este padre, como lo ha hecho con muchas personas, con todos los que creen. Y esta cartita, para los que vamos a ir a la casa de oración, les voy a pedir que la lleven ya hecha con esta reflexión profunda. Si quieren compartirla, la compartimos, si no, pero llévenla, por favor, porque se va a hacer este compromiso, se va a hacer la renuncia a Satanás, se va a hacer este compromiso de vivir el señorío de Jesús, se va a hacer igual unas oraciones, y entonces les voy a pedir que lleven su cartita. Para los que no van a ir, háganla y pueden ir ustedes en la misa, en el momento de la consagración, pueden ofrecerle a Dios como esto que ustedes quieren darle para que Él sea Señor de su vida. Podemos empezar por una cosa, ¿no? Por una situación, por una persona, no sé, aquello que les cuesta más y que también les ha hecho sufrir, ¿no? Entonces, háganlo y bueno, con esto vamos a terminar y vamos a rezar todos juntos este texto bíblico que es de los más hermosos, ¿no? De reconocimiento de que Jesús es nuestro Señor. Lo vamos a repetir 3 veces. Si quiere prender su micrófono, préndalo, si no, así con su micrófono apagado. Vamos a concluir con esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si tú Si proclamas tú proclamas que Jesús el Señor y con tu y corazón tu corazón cree que Jesús lo resucitó, alcanzarás alcanzarás la salvación. Si tú proclamas Si tú proclamas que Jesús es el Señor y con tu corazón crees que Jesús lo resucitó, alcanzarás la salvación. Salvación. Si tú proclamas que Jesús es el Señor y con tu corazón crees que que Dios Jesús lo resucitó, alcanzarás la salvación. Amén.
Amén. En el nombre del Padre, En del nombre Hijo del Padre, del Hijo y del y del Espíritu Santo. Santo.